pendientes de lo que discutimos el miércoles, el lunes y el miércoles. Como la de Netflix, sí. Sí, me acuerdo. A los que no la hayan visto, la documental de Netflix, se las recomiendo. Es verdaderamente reveladora. Bien. Se llama... Si te digo te miento, porque no me puedo acordar cómo se llama. Era algo como tan plano como un encefalograma, tan plano como... tiene un nombre así medio extraño. Bueno, a mí me pasó lo mismo, uno lo ve y lo ve, pero bueno, así como, o sea, como a ver estos qué dicen, o sea, es como que está bueno también, o sea, no simplemente, o sea, caer en lo peyorativo, sino bueno, entender un poquito a ver cómo funciona el movimiento terraplanista, o sea, o qué dicen, o qué plantean, o sea, la documental un poquito de eso te desayuna. Eso, ahí está, tan plana como un encefalograma. Así se llama la documental, la de Netflix. Sí, 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 sí. No es esa sea la mejor recomendación que les puedo dar, pero bueno, si tienen tiempo, quieren por ahí indagar un poco en el movimiento terraplanista que plantea, es interesante. O sea, este, relacionado a esto, nos quedó pendiente del miércoles, lo quería comentar muy brevemente para no pasarlo por alto. Pero en el chat me parece, creo que fue Belina o no sé quién, pero yo llegué a descargar la imagen que mandó por el chat. No se veía, había que descargarla y después la vi cuando terminamos la reunión. Y se las voy a mostrar, porque no sé si todos la llegaron a ver. Hola Martín. Creo que era esta, a ver, compartir. Creo que fue Belina, compartido por el chat del Zoom en la clase del miércoles, esta imagen. Hola Delphi. No sé si la habían visto, yo la tenía vista de algún lado, y la aclaración, porque después se la mandé a mi hermano y yo no estaba muy seguro tampoco, tuve que buscar un poquito, leer algunas cosas y él también después me lo terminó de confirmar. Es una imagen real, tridimensional, generada con un satélite de la Unión Espacial Europea, pero no está mostrando, digamos, la forma real del planeta. El planeta no tiene esa forma, no es real la imagen. Sí, no sé qué sistema satelital es, pero puede ser que sea GLONASS. Es de la Unión Espacial Europea, de la Agencia Europea Espacial. Lo que muestra esta representación tridimensional es cómo fluctúa o cómo cambia la fuerza de gravedad en diferentes puntos según latitud y longitud en el planeta Tierra. Es una exageración, ¿no? O sea, la gravedad en el planeta Tierra tiene variaciones, pero son muy pequeñas. Sin embargo, este satélite tiene un sensor que le permite detectar esos cambios de gravedad y luego integra sus imágenes y forma estos modelos tridimensionales donde se muestra cómo varía, cómo cambia la fuerza de gravedad en diferentes puntos del planeta. De una manera muy exagerada. O sea, no es. O sea, es una escala, digamos. O sea, lo que está haciendo es en áreas azules mostrar dónde la gravedad es mayor y en áreas rojas dónde la gravedad es menor. ¿Sí? Así que es una representación acerca de cómo cambia la fuerza de gravedad en diferentes puntos del planeta. No es una representación de la forma que tiene el planeta. ¿Sí? O sea, esa es la aclaración, digamos. El planeta no tiene esta forma. Si bien es una esfera irregular, porque no es una esfera perfecta, tampoco es tan irregular, o sea, no es esa pelota abollada, digamos. O sea, así que esto es una representación matemática exagerada en una imagen tridimensional obtenida con un sensor remoto, con un satélite, que muestra los cambios de gravedad en el planeta. O sea, esa era un poquito la aclaración acerca de qué se trata esta imagen, ¿sí? Eso por un lado. Después tenía, ya que estamos hablando de satélites y venimos hablando, digamos, un poquito de la cuestión astronómica o espacial, si se quiere, no se pierdan este fin de semana si no se cancela, les recomiendo, no sé si tienen ganas de verlo, el lanzamiento del satélite SAOCOM 1B, que es un satélite argentino. Hola, Cristian.
Eso creo que está programado para el domingo 30 de agosto, o sea, este domingo. Originalmente el lanzamiento iba a ser hoy, viernes. Ahora cuando terminábamos la clase, creo que cerca de las 20. Por cuestiones, digamos, de organización, y no sé si no climatológicas, se suspendió el lanzamiento hoy. Dicen que va a ser el domingo. SAOCOM 1B es un satélite ensamblado en INVAP por la CONAE, por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y INVAP, o sea, es un consorcio público-privado. Es un satélite muy copado, es 1B porque el 1A ya se puso en órbita y está en órbita. El 1B sería una versión exactamente igual del sensor, pero complementa la información que no va a poder detectar 1A, digamos, el SAOCOM 1A. Una de las cosas interesantes es que es un satélite meteorológico, tiene un sensor muy avanzado, muy bueno, con muy buena resolución espacial, que va a permitir obtener datos acerca del contenido de humedad de los suelos, los mantos de agua líquida, el desplazamiento de glaciares, cambios en la fertilidad de los suelos, va a permitir ajustar un poco los calendarios de siembra y de cosecha, o sea, pero estoy hablando de algunas aplicaciones posibles. O sea, el potencial, digamos, de este sensor que se está por lanzar es enorme, digamos. Y también mide índices de productividad primaria neta, que es acerca de, digamos, de cuál es la cobertura vegetal en el suelo. Y también mide algunos atributos acerca de la pendiente, la elevación, la exposición. O sea, un montón de variables que tienen que ver, digamos, con la meteorología, con el clima y con el aprovechamiento de los recursos. Índices verdes, sí, índices de productividad neta, sí. No sé si NDVI, sí, puede ser que sea NDVI normalizado o el otro, EBI o SABI, no sé. Ya en algún momento voy a hacer un huequito en el programa para que tengamos una clase donde podamos hablar de los índices de productividad. O sea, un índice de productividad se lo cuento brevemente ahora, es un atributo que miden los sensores remotos, los satélites, y da cuenta acerca de cuál es la productividad primaria. La productividad primaria es la cantidad de biomasa, o sea, cuántos kilogramos por metro cuadrado, por ejemplo, por unidad de superficie, por unidad de tiempo, se genera en un determinado ambiente. Entonces uno puede conocer, digamos, la productividad, por ejemplo, de la selva amazónica y saber que en un mes, por metro cuadrado, en la selva amazónica, las plantas generan, no sé, 2, 3 kilos de biomasa, por ejemplo. O sea, esa digamos, es una de las posibles aplicaciones. Eh, Hay diversidad de índices, algunos índices están ajustados para ambientes áridos, para desiertos, otros están ajustados para, digamos, áreas montañosas, con donde hay muy poca cobertura y mucho suelo desnudo, mucha roca. Hay índices para océanos, para mares, o sea, hay gran diversidad. En algún momento voy a hacer digamos, el esfuerzo por meter un huequito, digamos, acerca de esto. Sí, algo llegamos a hablar de estos índices de productividad. Tienen mucha aplicación en ecología. Yo justo, bueno, ahora cerré todo, pero si no les mostraba, porque estuve hoy trabajando con un índice satelital para un trabajo nuevo que estoy haciendo para relacionarlo con la calidad de la dieta de los guanacos. O sea, a ver si puedo predecir la calidad nutricional y el estado nutricional de los animales con imágenes satelitales. Es una prueba, estoy probando. O sea, hasta ahora no estoy encontrando nada, pero es, digamos, una de las posibles aplicaciones, o creo que se puede llegar a aplicar. Bien, dejo acá. Bueno, les estaba contando, o sea, el aviso era ese, estén atentos que es, qué sé yo, no sé, a lo mejor no les interesa, pero a mí me parece sumamente emocionante cuando hay un lanzamiento de un satélite. Sobre todo un satélite argentino, ¿no? Que no son muchos y no es muy seguido que se hace. Este satélite se va a lanzar supuestamente el domingo, no sé el horario porque no lo anunciaron. Se va a usar el launcher, el lanzador Falcon 9, el de SpaceX, sale, digamos, de Cabo Cañaveral el domingo, supuestamente. La cadena de satélites es la cadena de satélites de Starlink. Esos son los de. Esos, ahí Juan Pablo los tiene. Son los de el multimillonario Elon Musk, el dueño de Tesla. Están armando una red, una constelación de comunicación, me parece. No sé muy bien, que supuestamente es para extender la red de Internet a nivel global. Desconozco muy bien cuál es el proyecto, cuál es, digamos, la. Sí, sí. Pero bueno, este pingo está zarpado, sí, o sea, es como las cosas que están haciendo es tecnología de avanzando, digamos, dando pasos tecnológicos de a décadas, digamos, o sea, lo que se está logrando es,
zarpado. No sé qué tan bueno, qué tan malo, porque desconozco las aplicaciones, o sea. Bien, bueno, esos eran los dos avisos. Un poquito discutir la imagen que mandaron por el chat el otro día. Creo que fuiste vos, Evelina, ¿no? Ahora que te veo conectada. La imagen de la pelota Sí, deforme del planeta. sí, justo ese día la había visto porque tenía topografía. Y justo lo habían mostrado en la clase anterior. Y después, bueno, Claro. se habló. Bueno, buenísimo. Ahí un poquito les hice la aclaración al resto del grupo. O sea, porque, o sea, yo también la tenía vista. Sabía que era de un origen, digamos, estaba generada con sensores, es una imagen real de algo. O sea, no es una imagen real de la forma del planeta, digamos. O sea, lo que refleja es las fluctuaciones en la gravedad del planeta. Es una representación tridimensional obtenida por satélite acerca de cómo cambia la fuerza de gravedad en diferentes puntos del planeta. O sea, eso es un poco, digamos, la imagen explicada. Así que simplemente eso. Antes en la charla le di más detalle, lo aclaré un poquito mejor. Así que no quiero volver a repetir toda la información. Bien. De mi parte creo que estoy con los avisos y las cuestiones que habían quedado pendientes. Podemos pasar, digamos, a la presentación que nos había quedado trunca, digamos, a lo que veníamos trabajando antes de la charla de mi hermano. Bien, a ver, vamos a dejar de compartir esto. Compartir pantalla y vamos acá. A ver, esto lo vimos. Quedamos más o menos. Esto lo vimos. Tenemos que empezar a hablar de la temperatura del aire, digamos. Esto. Bien. ¿Se acuerdan que la última clase que tuvieron conmigo veníamos hablando de algunos conceptos bastante básicos acerca de termodinámica? Hablamos de calor, temperatura, termometría, escalas termométricas. Hablamos de cómo se produce la transferencia de calor en el suelo, hablamos de un índice de conductividad de temperatura, cómo se producen digamos, los flujos de calor, ¿no? De una fuente de mayor temperatura a una fuente de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio. Así que, como para seguir, quería pasar al bloque donde hablamos un poco de cómo se manifiesta, cómo cambia, cómo se producen las transferencias de calor en el aire, digamos. Estos fenómenos van a ser de suma importancia para poder explicar cómo y por qué se producen los fenómenos atmosféricos que estudia la meteorología y la climatología. Estas transferencias de calor en el aire van a dar como consecuencia procesos de calentamiento y enfriamiento de la atmósfera. ¿Sí? La atmósfera no tiene una temperatura estable, fija, sino que es una temperatura dinámica, que va cambiando en el tiempo y en el espacio. Estos cambios son producto, digamos, de estas transferencias de calor en la masa de aire. A grandes rasgos, vamos a tener dos tipos de transferencias de calor en el aire. Una va a ser con adición de calor, y es lo que vamos a empezar a, digamos, a darle un poquito más de detalle y a definir. O sea, donde va a haber realmente un incremento del calor desde fuentes externas. Un momento que estoy admitiendo más gente. Estas transferencias de calor, con adición de calor extra de una fuente externa, van a generar fenómenos que conocemos como radiación, conducción, convección, advección y turbulencia. Ahora un poquito el objetivo de la primera parte de la clase es entrar un poquito en cada uno de estos fenómenos. El otro gran grupo, digamos, de transferencias de calor que se producen en el aire es sin adición de calor. O sea, no hay una fuente externa que me esté suministrando nuevo calor al sistema, ¿sí? Eso lo vamos a conocer en termodinámica como procesos adiabáticos, ¿sí? Un proceso adiabático es un proceso en el cual no hay transferencia de calor, no hay calor adicionado y tampoco hay pérdida, ¿sí? No hay intercambio de calor, ¿sí? Son fenómenos más extraños en la atmósfera. La mayoría de los fenómenos atmosféricos son con adición de calor. Luego vamos a estudiar algún que otro fenómeno sin adición de calor, ¿sí? Entonces, de estos fenómenos con adición de calor, dijimos entonces radiación, convección, conducción, advección y turbulencia. Vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno de estos y tratar de ponerlos con ejemplos, ¿no? O sea,
En los libros los van a encontrar como mecanismos de transferencia de calor, ¿no? O sea, todos estos procesos o fenómenos. La radiación la venimos hablando ya, ¿no? O sea, la forma de calor o de energía que percibimos desde la fuente solar, desde el Sol, es a través principalmente de la radiación, ¿sí? Entonces, el fenómeno de radiación se explica como la emisión y propagación de energía por medio de ondas electromagnéticas. Lo que venimos viendo acerca de esto del balance energético, del balance solar en la atmósfera, es producto de la radiación, ¿sí? O sea, la forma de energía o de calor que nos llega del Sol es a través de la radiación. Y además, también dijimos, en este balance, había radiación de onda corta, perdón, de onda larga, infrarroja principalmente, que era emitida por el planeta hacia el espacio o hacia la atmósfera. Eso también es una propagación, digamos, de energía a través de un fenómeno de radiación, ¿sí? Cuando yo intercambio calor a través de ondas electromagnéticas, no importa cuál es la longitud de onda, cuál es la frecuencia, cuál es el contenido energético de esas ondas, o sea, lo que me va a interesar es que la propagación sea a través de ondas electromagnéticas, el fenómeno va a ser de radiación. También, tal cual, o sea, ondas en todo el espectro, ¿no? O sea, si yo estoy moviendo energía del punto A al punto B a través de una onda electromagnética, estoy presenciando un fenómeno de radiación. No interesa si es V, IR, visible, infrarroja, microondas, o sea, de radio, 5G, no importa. O sea, si es a través de ondas, es una transferencia de energía por radiación. Esta propagación, digamos, esta transferencia de energía a través de ondas electromagnéticas, no requiere, digamos, o sea, se produce, digamos, a la velocidad de la luz a través del espacio y no requiere, digamos, de que haya materia en el medio, digamos. O sea, la energía a través de ondas se puede propagar en el vacío, como lo hace en el espacio. O sea, la luz que nos llega desde el Sol hasta la superficie del planeta se propagó en el espacio. No necesitó de un medio para propagarse o para desplazarse, ¿sí? Ya, esto es una aclaración importante porque vamos a ver que hay otros fenómenos que sí necesitan de un medio físico, de materia, o de algo que haya en el medio para poder propagarse, ¿sí? Otro ejemplo también, o sea, dentro de estos fenómenos de radiación, la radiación térmica también es una propagación por radiación, ¿sí? La energía se propaga en forma de ondas electromagnéticas, como venimos diciendo, y acá hay algunos ejemplos, o sea, de la radiación solar, esto es lo que venimos diciendo, en todo su espectro, con luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, toda esta energía viaja en el espacio, en el vacío, donde no hay un medio que permite esa propagación. Simplemente esta luz llega a la velocidad de la luz al planeta a través del vacío. Por otra parte, otro fenómeno, de la radiación térmica, o sea, acá hay un ejemplo, digamos, de cómo el calor cruza la calle, digamos, de una vereda a la otra, y produce, por ejemplo, acá tenemos el foco del incendio, y el calor irradiado, porque es un fenómeno de radiación, de este foco de calor, me genera, digamos, otro foco de calor o de incendio por radiación, ¿sí? Calor radiante. O sea, estos son fenómenos de transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. Ah, bien, ahí Hernán aclaró, tiró, por ejemplo, el ejemplo de las ondas del microondas. El microondas, digamos, el electrodoméstico de la cocina, cocina, calienta, descongela a través de un fenómeno de radiación, ¿sí? O sea, tiene una fuente emisora de ondas microondas que lo que hacen es transferir energía al objeto receptor, digamos, al plato que estoy calentando, ¿sí? Así que también ese es un fenómeno de radiación, ¿sí? O sea, lo podemos ver en el sol, en el microondas o en el ejemplo, por ejemplo, del incendio. Algo que por ahí no expliqué, o sea, no quiero entrar en mucho detalle porque no me interesa la cuestión por ahí tan molecular, ¿no? Digamos, pero el fenómeno de radiación se produce porque cuando, digamos, yo tengo materia, ¿no? Formada por moléculas y esas moléculas están formadas por átomos. Por ejemplo, si estoy pensando en un sólido, o sea, vamos a ponerlo en términos de, bueno, yo meto, no sé, un plato de puré de papas en el microondas. Le doy 2 minutos para que caliente. La fuente emisora de microondas lo que está haciendo es irradiar a ese puré con ondas microondas. Esas ondas microondas
impactan con la materia, con las moléculas de papa. Si estoy pensando en papa, piensen que la papa está hecha principalmente de almidón, un hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono, ¿se acuerdan que eran grandes cadenas de azúcares? Esos azúcares estaban formados por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, todos unidos por enlaces covalentes. Las ondas microondas impactan sobre las uniones químicas de los azúcares, de los monosacáridos, y me producen un estado de excitación electrónica. ¿Sí? Esas uniones covalentes entre los carbonos adquieren mayor energía. ¿Y se acuerdan que la clase anterior no, cuando empezamos con esta presentación hablamos de que un estado, o sea, la temperatura o el calor era una forma de medir el nivel, digamos, de movimiento, de energía cinética que tenía la materia, ¿sí? Cuando yo tengo mayor movimiento, mayor cantidad de energía cinética en una materia, digamos, eso me produce un incremento en la temperatura, porque ese elemento está adquiriendo calor, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es transformar la energía que se propaga en forma de ondas electromagnéticas, microondas en este caso, en excitación electrónica, en excitación de los enlaces en mis monosacáridos que forman mi almidón, que forman el puré. Entonces, estoy convirtiendo, digamos, la energía irradiada en energía térmica, ¿sí? O sea, estoy aumentando la temperatura porque tengo mayor de energía cinética digamos, en el puré, en el receptor, ¿sí? Esto es un detalle, digamos, acerca de cómo sería la mecánica de cómo la radiación produce un incremento en la temperatura en los materiales que son irradiados, digamos. ¿Eso no afecta a la calidad del alimento? ¿Qué pregunta? No, te diría que no. O sea, es equivalente, digamos, el mismo plato de puré. Yo lo saco del microondas y lo dejo al rayo del sol, afuera. Ahora sigue recibiendo radiación, ¿no? Ahora cambió de radiación, no es más microondas, ahora es radiación solar, ¿sí? En el espectro UV, en el IR, en el visible. El puré, si yo lo dejo a las 12 del mediodía y el sol está divino, está soleado, se me va a calentar también. Lo que pasa es que la cantidad de energía transportada por esas ondas solares no es equivalente, no es la misma digamos, que te transporta una onda microondas en microondas, ¿sí? Entonces, o sea, si afecta o no la calidad del alimento, o sea, a nivel físico, ¿cuál sería la diferencia con calentarlo al rayo del sol? ¿Sí? O si yo lo saco del rayo del sol, ahora lo pongo en una olla y lo pongo en la hornalla, digamos, en la cocina. Ahora vamos a ver, entramos en el segundo fenómeno que es conducción. El calentamiento en una olla va a ser por conducción, ¿sí? Está bien pensarlo así, Gastón. O sea, ahí Gastón en el chat está diciendo que cuando yo lo caliento con el sol es un calentamiento natural. Natural entre comillas me lo pone. Sí, podríamos pensarlo así. Pero yo digo, a nivel físico, lo que está ocurriendo, o por lo menos lo que se sabe que está pasando, es esto, aumenta el nivel de excitación de los enlaces químicos que forman esa materia que yo estoy calentando, me incrementa la temperatura, absorbe el calor que es irradiado. Entonces, como a nivel físico, no sé cuánta diferencia hay entre calentarlo, digamos, con... Sí, tal cual. O sea, no sé, es discutible. O sea, el estudio del electromagnetismo tiene 200 años y hay cierto rango de las longitudes de onda que ya, digamos, el consenso aceptado es creer que son inocuas, o sea, que no son, digamos, no son nocivas, ¿sí? Me parece fantástico el aporte del chino. La pizza también, viste cómo se ablanda cuando la pones a microondas y cuando la calentás al horno no es lo mismo. O sea, el fenómeno, digamos, de la pizza y la empanada, con el puré que también calentado el microondas, que es un chicle horrible, o sea, todo lo Entonces que sí digamos, afecta el producto, o sea, afecta la calidad del alimento realmente. se produce ese cambio, digamos, en las propiedades del alimento si yo lo estoy calentando de manera radiativa, con una onda electromagnética, o si yo lo estoy calentando por conducción, digamos, por una transferencia de calor a través de un medio. Hay una cuestión que tiene que ver con el contenido de agua, no nos olvidemos de eso, o sea, el microondas
genera, digamos, un incremento en la temperatura, se produce todos los alimentos que ponemos en el microondas tienen un contenido de agua, ¿no? Partimos de esa base. Se produce, digamos, una evaporación parcial. Ustedes, o sea, no sé, vieron que cuando calientan comida se empaña el vidrio del microondas. O sea, hay una evaporación parcial del contenido de agua que no, es mucho menor a la evaporación que sufre la comida calentada por conducción o por convección, en el caso del horno de gas también. Exacto, sí, o sea, está como loco el chat, ¿eh? Déjenme ver que voy viendo a ver. Vieron que hay microondas con el modo grill también, o sea, es como un horno eléctrico con una resistencia, lo que hace es calentar y evaporar, eso calienta en seco, digamos, o sea. Bueno, entonces, con todos esos aportes y esto que estamos intercambiando, la pregunta de Santi era, ¿calentar con el microondas altera o no la comida? Sí, porque, o sea, digamos, lo podemos ver a diferentes escalas, ¿no? A ver, en una escala física se produce un incremento de la temperatura de la comida. ¿Cómo se alcanza ese incremento de la temperatura? A través de radiación electromagnética. ¿De cuál? Del espectro microondas. ¿Esto que me produce, digamos, una excitación electrónica, un mayor nivel de, digamos, de movimiento en los átomos y moléculas, y eso se ve reflejado en un incremento de la temperatura. ¿Logré calentar la comida? Sí, lo logré calentar. Lo que pasa es que en ese proceso, digamos, este fenómeno, digamos, de radiación es distinto a uno de conducción o de convección. El de conducción y de convección, además, conlleva, digamos, que se produzca, digamos, un secado, se produce una evaporación del contenido de agua. Esa es la diferencia, digamos, entre lo que queda gomoso, chicloso, la empanada blanda o la pizza blanda, digamos. O sea. O sea, es que nunca hice carne en el microondas, no sé cómo queda la carne. No sé, la verdad, desconozco. Vamos a tener que solicitarle la consulta a alguien que sepa más de gastronomía. Gastronomía, no astronomía. El horno eléctrico, sí. Bueno, el principio del horno eléctrico es básicamente el mismo, digamos, que el horno de gas. Lo que yo decía, profe, era que cuando haces carne, tú metes un asado al asador, lo que te cae de sobre y lo que te calienta el microondas, al sobrar, al microondas lo que hace te lo calienta por fuera y te lo seca. En cambio, viste que se venden tipo unos plásticos que le ponen encima de la comida en la que produce la humedad y no te deja la comida tan seca. Bien. Pues porque le falta la humedad. No sabía, Gastón, o sea, esto me estoy enterando ahora. Lo que pasa es que esto es un fenómeno diferente a lo que pasa, digamos, con las harinas, por ejemplo, con las empanadas y la pizza, lo que veníamos hablando al principio. Eso sí se vuelve como más chicloso, digamos, o no pierde contenido de humedad. O sea, a lo mejor tiene que ver, digamos, con el calor específico, la conductividad, no sé, desconozco, O sea. Bien. Hacemos una prueba del día de asado, un experimento, digamos. Es el práctico integrador. Paso a la conducción, ¿sí? Cuando hablamos de un fenómeno de conducción ahora, o sea, el flujo de energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, sin que haya transferencia de materia. ¿Sí? Acá lo único que estoy intercambiando es calor, energía. Hay una diferencia de temperatura, se me produce un delta T de un cuerpo a un cuerpo B. No hay cambio de masa, o sea, no es que el cuerpo A gana peso o el cuerpo B pierde peso, ¿sí? Esto tiene que ver con interacciones atómicas moleculares. De nuevo, el principio con el cual uno define o explica un cambio de temperatura es el mismo, ¿no? O sea, es este nivel de movimiento o de excitación electrónica o de vibración de las uniones covalentes que forman ese elemento, ¿sí? Es, digamos, el único fenómeno posible de transferencia de calor y de temperatura para los sólidos, o sea, dentro de los sólidos. Los fenómenos de conducción los vamos a encontrar en las transferencias de calor entre elementos sólidos, ¿sí?
el ejemplo clásico es acá, y ya que estamos hablando de la cocina, es, o sea, dejo la sartén en el fuego, cocino, y la vuelvo a agarrar la sartén y el mango está caliente, ¿sí? Entonces, la fuente de calor, o sea, la llama de la hornalla, le está pegando en el fondo de la sartén, digamos. Sin embargo, yo puedo detectar, sensar con mi mano, un cambio de temperatura en el mango, digamos, en la asa, ¿sí? ¿Cómo llega ese incremento de calor, ese incremento de temperatura producto de la transferencia de calor desde el fondo de la sartén hasta la punta del mango? Por un fenómeno de conducción, ¿sí? De nuevo, sí, Hernán también tiene otros ejemplos, o sea, los metales en general, el cobre, el aluminio, las aleaciones, todos los metales en general, son muy buenos conductores. ¿Por qué son buenos conductores? Por la misma razón de que son muy buenos conductores eléctricos también, ¿sí? O sea, un metal, tenemos que pensarlo como una matriz, una red, una malla de los núcleos de los átomos. Por ejemplo, si yo pienso en una barra, digamos, de aluminio, yo tengo mi red molecular, los núcleos del aluminio, y todo eso rodeado por una nube de electrones libre. O sea, los electrones no están, digamos, en las órbitas de su núcleo, pero tienen libre desplazamiento, ¿sí? Entonces, si yo le pongo a esa barra de aluminio una diferencia de potencial, un ánodo y un cátodo, digamos, una terminal positiva y una negativa, se me va a producir un flujo de electrones. De manera equivalente, análoga, si yo le pongo en un extremo una fuente de calor, y le pongo, digamos, y en el otro extremo está en contacto con el aire, por ejemplo, o lo tengo agarrado de la mano, esas transferencias de calor se van a producir a lo largo de toda la barra de aluminio por el desplazamiento de electrones también. O sea, la excitación electrónica, el movimiento, el incremento en la energía cinética de esa red sólida de metal. A ver, los estoy viendo en el chat. Sí. Sí, tal cual. Sí. Uy, sí, gracias por el aviso. Quedan 2 minutos. Se nos corta y volvemos a entrar. Sí, pero ahí Leo está haciendo una aclaración que está buena. No necesariamente eso es conducción. Ahora vamos a ver el tercer fenómeno, convección, y vamos a ver, digamos, que en líquidos y gases, donde hay libre movimiento de las moléculas, entra más o cuadra más un fenómeno de convección, ¿sí? Es más una convección lo que está pasando en el agua, ¿sí? Es cierto, sí, se usa, digamos, el agua como enfriador, es el enfriador por excelencia, digamos, que se utiliza, digamos, en la electromecánica general, digamos. Pero son más fenómenos de convección asociados a fenómenos de conducción, ¿sí? O sea, si yo quiero enfriar un metal que está a más de 100 grados, lo tiro al agua. Y el metal se me va a enfriar, digamos, por un contacto con un agua que va a ser un fenómeno de conducción del metal, pero de convección en el agua, ¿sí? Ahora vamos a tratar de seguir charlando un poquito para ver cuál es la diferencia entre convección y conducción, que es fina, ¿eh? O sea, es como que uno pone ejemplos extremos, pero a veces es un poquito más difuso. A ver. Bueno, yo sigo, pero se nos corta y nos volvemos a conectar. A ver. Los estoy leyendo en el chat, ¿eh? O sea, ahí, hoy están sumamente participativos, no me dan tiempo. Vamos a poco.